Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio del tema de media, mediana y moda en intervalos. Ya sabes que la media es el promedio de los datos, la moda es el dato que más se repite y la mediana es el dato central, ¿verdad? Bueno, el ejercicio dice así. Ana y Claudia encuestaron cada una a 40 personas para conocer el gasto que realizaban algunas familias en la feria del Fexticom. Esta es la tabla del recojo de los datos de Ana y esta es la tabla del recojo de los datos de Claudia, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos nuestros intervalos, tenemos la frecuencia absoluta y en esta parte de acá tenemos a la marca de clase, que en un momento les explicaré qué es. Y bueno, primero vamos a ver los datos de Ana. Acá tenemos la tabla más chida, más chévere, más nítida. Y vamos a calcular la media, la mediana y la moda de estos datos. Acá tenemos la media, acá tenemos la mediana y en esta parte de acá tenemos a la moda, ¿verdad? Ahora, pero profesor, no entiendo qué significa cada uno de estos símbolos. ¿Qué es X sub I? ¿Qué es F sub I? ¿Qué es N? L sub I? ¿Qué es esta vaina? Ah, ya, pues mira, acá te lo explico. El X sub i es la marca de clase del intervalo i, es decir, los datos de esta columna de acá. Por ejemplo, si yo quiero el X sub 4, allá, ¿qué quiere decir eso? Que queremos la marca de clase del intervalo 4. ¿Y cuál es el intervalo 4? Ah, ya, este es el intervalo 4, ¿verdad? Entonces el X sub 4 será el número que aparezca acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos saber otro ejemplo, el X sub 2, allá será la marca de clase del intervalo 2, es decir, el número que aparecerá en esta parte de acá. Muy bien, sigamos. El f sub i es la frecuencia absoluta del intervalo i. Es decir, en nuestro ejemplo, la frecuencia absoluta va a representar a la cantidad de personas que gastan esta cantidad, ¿no? Por ejemplo, de 40 a 80 soles gastan 6 personas, ¿verdad? Y de ahí 15 personas gastan de 80 a 120, 4 personas de 120 a 160 y así sucesivamente. Luego tenemos lo que es el número total de datos que se representa con una n mayúscula. ¿Y cómo la calculamos? Ah, ya, pues lo único que tienes que hacer es sumar todas estas frecuencias absolutas. Esto lo vas a sumar y el total lo pones en esta parte de acá. Y esto va a representar el número total de datos que se representa con una n. La mediana, bueno, se representa con una m y una e, que está en esta parte de acá. De ahí tenemos la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Ah, ya, lo único que indica la amplitud es el ancho del intervalo. Por ejemplo, a ver, seleccionamos nuestro intervalo de acá. ¿Cuál sería la amplitud? Ah, ya, mira, lo único que tienes que hacer es, vas a restar el límite superior, es decir, ¿cuál es el límite superior? Ah, ya, el número que está a la derecha de nuestro intervalo, en esta parte de acá, es 80, ¿sí o no? De ahí, el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Ah, ya, el que está a la izquierda. Entonces, restas 80 menos 40. ¿Y cuánto te da la amplitud? Ah, ya, la amplitud te da 40, ¿sí o no? Y listo, esa es la amplitud. Como ves en esta parte de acá, es lo que te dije, ¿sí o no? La amplitud es igual a el límite superior menos el límite inferior. Ya sabes, el límite superior es el que está a la derecha y el límite inferior el que está a la izquierda. Por ejemplo, si queremos del quinto intervalo, ¿cuál será el límite superior? Será 240, ¿sí o no? Y el límite inferior será 200, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo calculas la amplitud? Restas 240 menos 200. Y como ves, te va a salir 40. ¿Por qué? Porque cada intervalo debe tener la misma amplitud. Por ejemplo, de este intervalo la amplitud es 40, de este otro es 40, de este otro también y de este otro también. Todos deben tener la misma amplitud. ¿Está bien? Bueno, sigamos. De ahí que tenemos, lo que ya te he dicho, que L sub i es el límite inferior del intervalo i, o sea, del intervalo que queremos nosotros. El L sub s será el límite superior. Y de ahí, el F mayúscula I menos uno. ¿Qué es esto? Pues es la frecuencia absoluta acumulada. Ya no es este de acá, ya no es este F minúscula, sino es el de acá, el F mayúscula. Ya. Será la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. A ver, a ver, a ver. Ya, pero antes de explicar esta parte de acá, quiero que entiendas qué es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es este F mayúscula sub I? Mira. Por ejemplo, si nosotros queremos la frecuencia absoluta acumulada del tercer intervalo, ¿qué vas a hacer? Pues mira, vas a sumar todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Es decir, suma 6 más 15, que es 21, más 4, 25. Y ese número lo pones en esta parte de acá. Si, por ejemplo, a ver, nosotros queremos del cuarto intervalo, digamos, ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues sumas todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Es decir, que sería 6 más 15 más 4 y más 10. ¿Y cuánto te da eso? Eso te da 35.
Y si, por ejemplo, nosotros queremos del último intervalo, ¿qué vas a hacer? Pues vas a sumar todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Oye, pero espera un momento. Ya hemos sumado estas frecuencias absolutas, ¿sí o no? ¿Y esto cuánto nos dio? Esto nos dio 35. Entonces, prácticamente a este 35 solo le agregaríamos este 5 de acá, ¿sí o no? Ahí, entonces hay una técnica para esto. Lo que vas a hacer es, si tienes la frecuencia acumulada que está en su diagonal, por así decirlo, en esta parte de acá, lo que vas a hacer es sumar esto de acá, este 35, con este 5, y el resultado lo pones en esta parte de acá. Es decir, que ahora sería 35 más 5, que es 40. A ver, ya. Mira, si no me entendiste nada de lo que hice, pues lo único que vas a hacer es esto. Ya, el intervalo que tú quieres, si quieres la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo, lo único que vas a hacer es sumar todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Sumas todas estas, lo sumas y el resultado lo pones acá. Listo, eso es todo lo que vas a hacer. Ya, pero ahora, acá tú tienes f mayúscula sub i, pero tú tienes acá i menos 1. A ver, ¿por qué tiene un i menos 1? Ah, ya, mira, eso te indica que ya no va a ser del intervalo que quieres, sino va a ser del intervalo anterior al que quieres. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo nuestro cuarto intervalo, entonces el f mayúscula sub i menos 1, ¿cuál sería? Ya no sería este de acá, ¿sí o no? Sería el anterior, es decir, el que aparecería en esta parte de acá. A ver, ¿y cómo lo calculamos? Ah, ya, entonces sumamos todas las frecuencias absolutas hasta el intervalo anterior. Es decir, ya no tomamos este 10 que aparece acá. Ya no, esto de acá ya no lo tomamos, sino todas las anteriores, y la suma de todas estas frecuencias absolutas anteriores lo pones en esta parte de acá. Obviamente, porque esto representa la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿sí o no? Muy bien. Y eso es para explicarte un poquito cómo se calcula esto de acá. ¿Está bien? Y por último tenemos cómo se calcula la marca de clase. Yo ya te había dicho qué era, sí o no, pero no te dije cómo se calcula. Ah, ya, pues acá lo tienes. Lo único que vas a hacer es sumar el límite inferior con el límite superior del intervalo que quieres y dividirlo entre 2. Por ejemplo, si nosotros queremos la marca de clase del segundo intervalo, ¿qué vas a hacer? Ahí agarras el 120, lo sumas con el 80 y lo divides entre 2. Entonces, el x sub 2, o sea, la marca de clase del intervalo número 2, sería 120 más 80 entre 2, ¿sí o no? ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 100. Ah, ya, entonces acá, ¿qué vas a poner? Acá vas a poner 100, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, completemos las marcas de clase que nos faltan. A ver, en la primera, ¿cómo sería? Sería 40 más 80, ¿y eso cuánto es? Eso es 120, ¿sí o no? Entre 2 es 60. Del siguiente ya habíamos calculado que es 100. El siguiente, ¿cómo sería? Sería 120 más 160, que es 280, y entre 2 es 140. Ya, y tú podrías seguir sumando, ¿no? Para calcular los siguientes. Pero espera un momento. Tú tienes acá 60, y acá tienes 100, y acá tienes 140. ¿No te das cuenta de algo? ¿De qué? Tú dirás, ¿sí o no? Mira, de acá va sumando de 40 en 40. ¿No te das cuenta? Es decir, de 60 a 100 se le suma 40. De 100 a 140 se le suma 40. Ay, entonces así va a seguir yendo. Entonces, en vez de estar sumando, haciendo la semisuma de estos dos números, lo único que vas a hacer es sumarle 40 en esta parte de acá, ¿sí o no? Es decir, que para el intervalo número 4, lo único que tienes que hacer es sumarle al anterior, es decir, a 140, 40. Entonces sería 180. Para el siguiente también le sumas 40 y sería acá 220. Y listo, ya hemos completado nuestra tabla. Entonces veámoslo más ordenadamente. Acá lo tenemos ya, ¿sí o no? 60, 100, 140, 180 y 220. Bueno, una vez que ya tenemos las marcas de clase y las frecuencias absolutas, ¿qué podemos ir calculando? Ah, ya mira, acá tenemos la marca de clase y las frecuencias absolutas. Entonces podemos ir calculando la media, ¿sí o no? Pero espera, no tenemos el n mayúscula, no tenemos el número total de datos. ¿Qué hacemos? Ah, pues lo calculamos, ¿sí o no? ¿Y cómo se calcula? Así, de esta forma, yo ya te había dicho, ¿sí o no? Tenías que sumar todas las frecuencias absolutas que aparecen en tu tabla, ¿sí o no? Por ejemplo, en esta parte de acá, como hay 5 intervalos, entonces sumas el f sub 1 más el f sub 2 más el 3 más el 4 y más el 5. Entonces sumémoslo. Sería 6 más 15 más 4 más 10 más 5. ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 40. Muy bien, entonces lo ponemos en nuestra tabla. Entonces ya tenemos todo para calcular la media ahora sí. Entonces calculémosla, pues. Sería x sub 1 por f sub 1, es decir, esta marca de clase con su respectiva frecuencia, sumado con esta marca de clase con su respectiva frecuencia, más
esta otra marca de clase con su frecuencia y así para los siguientes. Lo único que vas a hacer es multiplicar su marca de clase con su frecuencia y sumarle las siguientes multiplicaciones. Muy bien. Entonces, reemplazamos, pues. Es decir, a ver, la marca de clase del primer intervalo es 60, ¿sí o no? Ah, ya, acá está. La frecuencia del primer intervalo es 6, ¿sí o no? Ah, ya, entonces está acá. 60 por 6, ¿sí o no? Más 100 por 15. ¿Por qué 100? Porque 100 es la marca de clase del segundo intervalo. ¿Por qué 15? Porque 15 es la frecuencia del segundo intervalo. Y así vas haciendo. Lo único que vas a hacer es agarrar este, lo multiplicas con este. Y así vas a seguir. Es decir, lo único que vas a hacer para calcular la media es agarras esta marca de clase, lo multiplicas con su frecuencia y de ahí le sumas la marca de clase del siguiente multiplicado con su respectiva frecuencia. Y así va sumando lo que sigue, ¿no? Hasta el último, hasta que ya hayas agarrado todo. Y bueno, lo divides entre ¿cuánto? Entre 40. ¿Por qué 40? Porque 40 es el número total de los datos, es decir, la suma de todas las frecuencias absolutas. Y bueno, eso nos daría 133. Entonces ya tenemos la media. Ah, qué sencillo, ¿sí o no? Ahora, a nuestra tabla le falta algo, ¿sí o no? Le falta la frecuencia absoluta acumulada. Ah, ya, pues calculémosla, ¿sí o no? ¿Cómo era? ¿Cómo se calculaba la frecuencia absoluta acumulada? Ah, ya, tenías que sumar todas las frecuencias absolutas hasta ese intervalo, ¿sí o no? Es decir, si tenemos nuestro primer intervalo, a ver, ¿cuánto sería la frecuencia absoluta acumulada? Allá solo sería 6, ¿sí o no? Porque antes de este 6 no hay nada, pues ¿sí o no? No hay nada acá. Ahí entonces sería 6. A ver, del segundo intervalo, ¿cómo sería? Sería todas las frecuencias absolutas hasta este intervalo, ¿sí o no? Es decir, 6 más 15. ¿Y eso cuánto es? Eso es 21, ¿sí o no? A ver, vamos al siguiente. Del tercer intervalo, lo mismo. Tienes que sumar las frecuencias absolutas anteriores. O, como ya te había explicado, el truco era este. Si ya tienes la frecuencia absoluta acumulada del anterior intervalo, es decir, de este de acá, como ya lo tenemos, que es 21, entonces lo único que vas a hacer es sumar este 21, este de acá, con este 4 y el resultado será la frecuencia acumulada del intervalo en el que estás. Es decir, en este caso, el tercero, ¿sí o no? Entonces hacemos 21 más 4 y eso es 25. Del siguiente intervalo, ¿cómo sería? 25 más 10, que es 35. Del siguiente, ¿cómo sería? 35 más 5, que es 40. Y ahí acabamos, ¿sí o no? Pero espera, ¿te das cuenta de algo? Esto de acá es lo mismo que esto. ¿Por qué? Ah, ya. Porque si te das cuenta, hasta este intervalo, que es el último que hemos hecho, hemos sumado todas las frecuencias absolutas anteriores. Es decir, prácticamente hemos sumado todas las frecuencias absolutas, ¿sí o no? Es por eso que el número total de datos coincide con la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo. Son iguales porque prácticamente se calculan de la misma forma, ¿sí o no? Bueno, entonces ya así de esta forma hemos completado nuestra tablita. Ahora, ¿qué te parece si calculamos lo que es la mediana? Ya, pero ¿cómo se calculaba la mediana? Mira, tú te acuerdas que cuando tenías datos ordenados, es decir, por ejemplo, en esta ocasión tenemos tres bolitas, ¿está bien? La bola número uno, la bola número 2 y la bola número 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la mediana acá? ¿Cuál es el dato central? Ese de ahí, ¿sí o no? La segunda bola, muy bien. ¿Y cómo la hallaste? Pues ves la del centro, ¿sí o no? Nada más. Ah, ya, pero ¿qué pasaría si tenemos este ejemplo? Mira, lo que vas a hacer acá es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces sería 3, 7, 15, 19 y 22, ¿sí o no? Entonces tenemos nuestros 5 datos ya ordenados. A ver, ¿cuál es el dato del centro? El dato del centro será 15, ¿sí o no? Muy bien. Pero ¿qué pasa si tenemos un número de datos par? Es decir, ya no tenemos 3 o 5 o 7 o 9, sino tenemos ahora 8 o 6, como en este caso de acá, que tenemos 4 bolitas, la número uno, 2, 3 y 4. ¿Cómo se calcula la mediana en este caso? Ah, ya, mira, vas a agarrar el par que está en el centro y le vas a aplicar la semisuma. Por ejemplo, acá tenemos nuestros datos, que son 8 datos. Entonces lo vas a ordenar de menor a mayor, como habías hecho antes. Entonces haces 1, 4, 5, 7, 9, 12, 15 y 23. Entonces agarra el par del centro. ¿Cuál es el par del centro? El par del centro sería 7 y 9, ¿verdad? Porque dejas 3 acá y 3 acá. Ahí, entonces este de acá es el par del centro. Entonces, ¿cómo calcularías la mediana en este caso? Pues dirías tú, la mediana es igual a 7 más 9 entre 2, ¿verdad? ¿Y cuánto te da eso? Eso te da 8. Ya, muy bien. Esto sería para datos no agrupados, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos datos agrupados?
Es decir, ahora tenemos intervalos, pues ya no podemos hacer esto, pues, porque no podemos ordenarlos así, de esta forma, a los datos, sino a los números. Entonces no sabemos cuál va a ser la mediana, pero lo que sí podemos saber es en qué intervalo estará la mediana. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos acá 8 números, ya, entonces, ¿en qué posiciones debe estar la mediana? Debe estar en la posición número 4 y la posición número 5, ¿verdad? Diciendo obviamente que esta es la 1, la posición 2, esta es la posición 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como te das cuenta, la mediana debe estar en la posición número 4 y número 5. Otro ejemplo, si nosotros tenemos 10 datos, ¿en qué posiciones debe estar nuestra mediana? Ya debe estar en la posición número 5 y número 6, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues que trates de buscar el intervalo donde puedan estar esas posiciones. A ver, veamos la tabla. Acá tenemos nuestra tablita y ¿qué podemos hacer? Mira, ¿cuántos datos hay? Hay 40, ¿sí o no? Entonces si hay 40, ¿en qué posiciones debe estar la mediana? Ya, la mediana debe estar en las posiciones número 20 y 21, ¿sí o no? Pero espera, ¿yo cómo sé que la mediana va a estar en la posición número 20, 21? Ya, mira, lo que vas a hacer es esto. El número total de datos lo vas a dividir entre 2 y pues eso va a ser la primera posición donde va a estar la mediana. Eso es en casos de que sea par, ¿sí o no? En casos de que sea impar, pues vas a hacer esto, mira. Por ejemplo, si tienes que el número total de datos es, no sé, 9, ya, entonces, divides entre 2 este 9. ¿Cuánto te da? Te da 4,5, ¿sí o no? Pero lo puedes aproximar a 5. Entonces, ese va a ser la posición donde va a estar tu mediana. Es decir, en este caso, la mediana va a estar en la posición número 5. Y pues compruébalo, pues. Pon 9 bolitas. A ver, acá tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están, 9 bolitas. ¿Y dónde va a estar la mediana? La mediana va a estar en esta posición, ¿sí o no? Porque hay 4 de este lado y 4 de este lado. Ya. Entonces esta bolita es la del centro. ¿Y qué posición tiene? A ver, contemos. Posición 1, posición 2, 3, 4 y 5. Mira, bingo. ¿Ya ves? Él tiene la posición número 5. Entonces ya sabes lo que vas a hacer. Solo le sacas la mitad y aproximas si es un número impar de datos. Y si es un número par, ya entonces solo divides entre 2. Entonces, para nuestro ejemplo, ¿cómo sería? La mediana va a estar en las posiciones número 20 y 21, ¿verdad? A ver, ¿dónde podría estar la posición número 20? A ver, hasta este intervalo de acá, ¿cuántas personitas hay? Hay 6, ¿sí o no? Y hasta este intervalo hay 21. Ya, mira, ya pasó. Acá en este intervalo debe estar la persona número 20 y 21, ¿sí o no? Entonces, este es nuestro intervalo. El segundo intervalo va a ser nuestro intervalo donde va a estar la mediana. Entonces, vamos a tomar este intervalo. A ver, el límite inferior de este intervalo, ¿cuál será? Será 80, ¿sí o no? Porque, ¿qué es el límite inferior? Es el número de la izquierda, ¿sí o no? Entonces, es 80. ¿De ahí qué más? Ya el número total de datos ya sabes que es 40. De ahí la frecuencia absoluta de ese intervalo, ¿cuánto es? Ya, a ver, ¿cuánto es? Es 15, ¿sí o no? Ya, muy bien, ahí está, 15. De ahí, ¿qué más? Tenemos que la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior es 6. ¿Por qué? Ya, porque, mira, la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo es 21, ¿sí o no? Del intervalo en que estamos trabajando es 21. Pero nosotros no queremos ese, sino nosotros queremos el anterior, es decir, 6. Ya, por eso es que acá le hemos puesto 6. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos que la amplitud es 40, ya te he explicado por qué es 40, ¿sí o no? Lo único que vas a hacer es restar el límite superior del intervalo menos el inferior, es decir, 120 menos 80, y eso te da 40. Y bueno, si te das cuenta, acá ya tenemos todo. Mira, tenemos el límite inferior, tenemos el número total de datos, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, tenemos la frecuencia absoluta y la amplitud. Ya tenemos todo. Entonces reemplacemos en la fórmula nomás. Y acá hemos reemplazado todo ya. Acá está el 80, 40 entre 2, menos 6, entre 15 por 40. ¿Y cuánto nos da todo esto? Pues eso nos da aproximadamente 117,33. Si te da flojera sumar, restar y multiplicar, pues agarra tu calculadora y haz las operaciones respectivas, nada más. No te compliques en esto, que esto de acá es lo más sencillo de todo. Entonces, sigamos. Si te das cuenta, ya tenemos la media y la mediana. ¿Qué nos falta? Nos falta la moda. ¿Y qué es la moda? Pues la moda es el dato que más se repite, si uno eso ya te lo expliqué. Pero espérate, nosotros acá tampoco podemos decir que un número en sí se repite más veces, sino lo que podemos decir es que el intervalo se repite más veces. A ver, para dejarme entender, ¿cuál frecuencia absoluta es mayor? 15, ¿sí o no? Entonces nosotros decimos que este intervalo
es el que se repite más. ¿Por qué? Porque su frecuencia absoluta es la mayor de todas. Ahí, entonces nosotros vamos a trabajar con este intervalo. Ya hemos seleccionado nuestro intervalo, así que sigamos. A ver, ¿cuál es el límite inferior? Es 80, ¿sí o no? Ya sabes el número de la izquierda. Ah, pero espera, en la fórmula nosotros tenemos un d sub 1 y d sub 2, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Ah, ya, mira, lo único que nos quiere decir el d sub 1 es que vas a restar la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Acá ves más 1, ¿sí o no? Ah, ya, quiere decir del intervalo siguiente. A ver, ¿y qué es el d sub 2? Ahí, entonces vas a restar la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. ¿Por qué del anterior? Porque acá ves menos 1, ¿sí o no? Es decir, si te dice menos 1, es del anterior. Y acá, si te dice más 1, pues va a ser del siguiente, ¿sí o no? Entonces, eso es lo único que vamos a hacer. A ver, ya tenemos la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, que hemos dicho que es 15. ¿Qué nos faltaría? Del intervalo siguiente. ¿Y cuánto es del intervalo siguiente? A ver, pues el intervalo siguiente sería 4, ¿sí o no? Entonces, este 4 va a ser nuestro f sub i más 1. ¿Y quién va a ser nuestro f sub i menos 1? Ah, ya, va a ser 6. ¿Por qué 6? Porque de este 15, el anterior, ¿cuál es? Es 6, ¿sí o no? Entonces, por eso es que nuestro f sub i menos 1 es 6. ¿Qué más tenemos? Ah, ya, como ya te he dicho, la amplitud es 40. Eso ya te lo repetí hasta el cansancio. Y bueno, para calcular el d sub 1, lo único que tienes que hacer, ya te he dicho, es restar la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta siguiente. Entonces restas 15 menos 4, ¿y eso cuánto da? 11, ¿sí o no? Y lo mismo vas a hacer para el d sub 2, solo que ya no vas a restar con el f sub i más 1, ¿ah? Ahora vas a restar con el f sub i menos 1. Entonces sería 15 menos 6. ¿Y eso cuánto te da? Te da 9. Y listo, ya tienes tu d sub 1 y d sub 2. Entonces, si te diste cuenta, ya tenemos todo. Ya tenemos el L sub i, tenemos el d sub 1, tenemos el d sub 2 y la amplitud. Entonces, reemplazamos los datos, ¿no? El L sub i ya sabes que vale 80, el d1 ya sabes que vale 11 y el d sub 2 ya sabes que vale 9. Y por último, la amplitud es 40, ¿sí o no? Entonces, 80 más 11, entre 11 más 9 por 40, ¿eso cuánto te da? Te da 102. Y listo, la moda va a ser 102. Entonces ya hemos terminado nuestro ejercicio. Ya tenemos la media, la mediana y la moda. Un poquito tal vez te complicó por el tema de la fórmula, que es un poco larga, pero tranquilo chicos, con la práctica ya esto se te va a hacer al toque, vas a hacer todo esto. A ver, ahora vamos con los gastos de Claudia. Ya sabes, primero que vamos a hacer, vamos a completar nuestra tabla. Primero, la marca de clase, que es lo más fácil, ¿sí o no? Haces 30 más 80, que es 110, entre 2, ¿eso cuánto te da? 55, ¿sí o no? De ahí, en el segundo intervalo, ¿cómo haces? 80 más 130 entre 2. ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 105, ¿verdad? Y mira, de 55 a 105, ¿cuánto hay? Hay 50, ¿sí o no? Es decir, para llegar a 105, le tienes que sumar a 55, 50. Ah, ya, entonces para calcular las siguientes marcas de clase, lo único que vas a hacer es sumar de 50 en 50. Es decir, si tienes acá tu 105, entonces le sumas 50 otra vez. Y acá te quedaría 155. Y para calcular el siguiente, también le sumas su 50. Y te quedaría acá 205. Y así sucesivamente. Y para la frecuencia absoluta acumulada, es decir, para esta parte de acá, ¿qué vas a hacer? Ah, ya, tú ya sabes, ¿sí o no? A ver, sumas las frecuencias absolutas hasta este intervalo de acá. Entonces, ¿cómo sería? 4, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay nada antes del 4, ¿sí o no? No hay nada antes de eso, así que solo sería 4. De ahí, de este otro intervalo. Ah, ya, sumas este 5. A ver, vamos a borrar lo que está por acá. Ya, entonces, sumas las frecuencias absolutas hasta este intervalo, es decir, sería 5 más 4. ¿Y eso cuánto te da? 9, ¿sí o no? Ahora, para este otro intervalo, lo que vas a hacer es sumar este 20 y para hacerlo más sencillo, lo único que vas a hacer es esto. Si ya tienes este 9, pues vas a sumar 9 más 20 y el resultado lo pones en esta parte de acá. Y así vas a hacer para los siguientes. Sumas 29 más 8 y el resultado lo pones acá. Sumas 37 más 3 y el resultado lo pones en esta parte de acá. Y mira, ya ves, al toque ya hemos completado nuestra tabla. A ver, veámoslo más ordenado. Ahí está haciendo. Y una observación que te hice, y te lo recuerdo ahora, es que si tú ya tienes la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo, entonces prácticamente ya tienes el número total de datos, ¿sí o no? Porque estos dos son iguales. Ah, ya, entonces eso es lo último que tendrías que tener en cuenta, ¿no? A ver, entonces, ¿qué hacemos ahora?
Pues vamos a calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? Agarrabas la marca de clase, lo multiplicabas con su frecuencia y de ahí sumabas la marca de clase del segundo intervalo multiplicado con sus respectivas frecuencias y así hasta el último. Como ves en esta parte de acá, 55 por 4, más 105 por 5, más 155 por 20 y así hasta el último. Y de ahí, no te olvides, ¿ah? Lo vas a dividir entre el número total de datos, que ya sabes acá que es 40. Entonces, realizas esta operación en tu calculadora o mentalmente, o no sé, como tú prefieras, y te va a dar 156,25. Muy bien, ya tenemos entonces la media, ¿sí o no? Entonces, ahora calculemos la mediana. Pero, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Ah, ya, tú ya sabes que tenemos que descubrir en qué intervalo va a estar esa mediana. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, ya, pues mira, agarras tu número total de datos y como es par, entonces lo vas a dividir entre 2, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que la mediana va a estar en las posiciones número 20 y 21, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde estaría la persona número 20 y 21? A ver, hasta este intervalo, hasta el primer intervalo hay 4 personas. Hasta el segundo intervalo hay 9 personas. Ah, no, todavía no llega, ¿sí o no? Hasta el tercer intervalo hay 29 personas. Ah, mira, ya se pasó de 20. Entonces, aquí va a estar. En ese tercer intervalo es donde va a estar nuestra mediana. Entonces, el límite inferior de ese intervalo, ¿cuál es? 130, ¿sí o no? De ahí, ¿qué más? El número total de datos ya sabes que es 40, la frecuencia absoluta de ese intervalo es 20, luego la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior será 9, ¿sí o no? A ver, nuestro intervalo es el intervalo número 3. Ahí, entonces el anterior será el intervalo número 2, ¿verdad? Ahí, entonces la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo es 9. Muy bien. De ahí, bueno, tú ya sabes que la amplitud es 40 y por último reemplazamos porque ya tenemos todo, pues. El límite inferior es 130 y reemplazas lo demás. A ver, 40 entre 2 menos 9 entre 20 por 40 y todo eso. Lo metes a la calculadora y eso te va a dar 152. Muy bien. Entonces ya tenemos la media y la mediana. ¿Qué nos falta? Nos falta la moda, ¿sí o no? Y para la moda nos hace falta el límite inferior, el d sub 1, que ya sabes cómo se calcula, ¿sí o no? Agarras la frecuencia absoluta del intervalo en el que estás, menos la frecuencia absoluta siguiente. A ver, pero espera, primero tenemos que ver en qué intervalo va a estar esa moda. A ver, ¿cuál es la frecuencia absoluta que es mayor entre todas? 20, ¿sí o no? Ah, ya, entonces nuestro intervalo donde estará la moda será el intervalo número 3, ¿sí o no? Entonces, el límite inferior de ese intervalo, ¿cuánto es? 130, ¿sí o no? La frecuencia absoluta ya sabes que es 20. ¿Qué más? Ah, ya, la frecuencia absoluta anterior a 20 es 5, ¿sí o no? Y la frecuencia absoluta del intervalo que le sigue sería 8, ¿sí o no? A ver, ¿qué más? Ah, ya, el d sub 1 ya sabes, ¿no? Restas esto menos esto de acá, la frecuencia absoluta del intervalo en el que estás, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. O sea, 20 menos 8 y eso te da 12. El de sub 2, ¿cómo se calcula? Lo que tienes que hacer es restar la frecuencia absoluta del intervalo en el que estás menos la anterior, es decir, 20 menos 5, y eso es 15. Y bueno, la amplitud es 40 y ya reemplazas, pues, reemplazas, ¿no? El límite inferior es 130, el de sub 1 te salió 12, el de sub 2 te salió 15 y la amplitud es 40. Y listo. Lo metes a la calculadora y la moda te sale aproximadamente 147,78. Y muy bien, ya tenemos la media, la mediana y la moda. Ya tenemos todo en nuestro ejercicio. ¿Ven? No es tan complicado como parece, ¿sí? No solo tienes que entender muy bien estos conceptos y pues reemplazar los datos, ¿no? Por último, recuerda que no siempre la mediana y la moda van a estar en el mismo intervalo, ¿ah? Por ejemplo, a veces la mediana puede estar en el segundo intervalo, pero la moda puede estar en el quinto. No necesariamente van a estar en el mismo intervalo. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por esta clase de hoy. Espero que hayan entendido todo. Si es así, no olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal, que saben que me ayudaría un montón. Así que bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.